Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Om Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225 77 77 86. 2225 77 77 86. Senderos de luz, un camino hacia nuestra divinidad. Bueno, pues el día de hoy nuevamente me encuentro aquí solo, pero en un ratito más, primero espero se incorpore una compañera más, pero yo de antemano les doy la más cordial bienvenida. Bueno, y para seguir tocando nuevamente el tema que estábamos viendo la semana pasada, vamos a continuar hablando un poquito de lo que es el agregado psicológico de la ira. Este agregado psicológico como tal, decía yo el programa pasado, que es un agregado psicológico que repercute de una manera considerable en nuestras vidas. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué repercute tanto en nuestras vidas? Fíjense que ahorita precisamente, en estas circunstancias que estamos viviendo ahorita, toda esta situación que estamos viendo, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, se ha reflejado una situación de gran controversia, sobre todo para este agregado psicológico. ¿Por qué? Porque debido precisamente a esta situación de que a veces nos encontramos en un espacio encerrados, bueno, algunos que tienen la oportunidad de poder salir, a lo mejor no les pasa tanto, pero sí en un determinado momento a personas que están encerradas y más cuando es una convivencia continua de estar juntos todo un día, llega a fomentar mucho este agregado psicológico que es la ira, que obviamente esto trae diferentes ramificaciones que hace que esto se incremente y se manifieste de una manera más contundente. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, resulta que muchas veces tanta convivencia nos hace también hasta cierto momento un poquito intolerables. ¿Intolerables en qué aspecto? En el aspecto de que no somos pacientes o queremos ser demasiados agresivos con nuestros acompañantes. Es donde entra una parte de ese agregado psicológico que es la ira, que precisamente un aspecto muy marcado es la agresividad. Ahora, comúnmente nuestra sociedad está viviendo una desestabilización social, una inestabilidad emocional que provoca que seamos más agresivos. Nos volvemos hasta cierto momento muy intolerantes.
No soportamos el hecho incluso de que haga calor. No soportamos el hecho que a lo mejor incluso una persona está hablando de una forma y eso resulta también irritante para nosotros. Es una forma como nosotros demostramos esa agresividad hacia el prójimo. Pero no solamente es eso, sino que se manifiestan infinidad de agregados psicológicos o defectos psicológicos, como por ejemplo también sería la altanería. La altanería es cuando hablamos de un tono de voz más marcado. Dije por ahí que vivimos en un país donde dice que somos el mexicano, por lo regular la cultura mexicana es una cultura muy machista y a veces un poquito altanera. ¿En qué aspecto? Que nos gusta hablar fuerte, pero una cosa es, como decíamos en programas pasados, es hablar fuerte, tener carácter, y otra cosa es ser agresivo, que son conceptos totalmente diferentes. Y obviamente eso nos trae una confusión que crea o confundimos el hecho de querer exigir algo a ser groseros. Bueno, pero también vamos a encontrar algunos otros defectos psicológicos, como por ejemplo es el beligerante. Ese beligerante comúnmente es el que siempre está en guerra, siempre le gusta pelear. Aquel que, por ejemplo, no le gusta ni que pase una mosca zumbando, porque inmediatamente se pone de malas. Y vuelvo a lo mismo. Ahorita, en esta situación que estamos viviendo de encierro, de muchas actividades, y claro, también, por ejemplo, cuando hablamos de una escasez económica, porque debido a esta situación, pues el flujo de capital pues no está siendo constante, ¿no? Y eso obviamente trae consigo también que venga esas emociones de ser también enojón, peleonero, y nos gusta pelearnos a cada rato, y lo más curioso es que somos peleoneros a veces hasta con los seres queridos, con las personas que más estimamos, y sin querer empezamos a lastimar. Pero bueno, es parte de nuestra naturaleza humana, donde hasta cierto momento como que se nos hace complicado entender realmente que en alguien debe caber la prudencia, pero muchas veces por la situación pues no somos nosotros, ¿no? Entonces, derivado de todo ello, se crean otro tipo y muchos más defectos psicológicos que repercuten en nuestras vidas. Curiosamente, todo lo que es el agregado psicológico de la ira, se desprende muchos defectos psicológicos. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no se ha topado con el clásico, el yo burlón? Fíjense que cuando estamos en las escuelas, comúnmente somos víctimas o a veces fomentamos también lo que es actualmente esa figura que conocemos como el bullying, que tiene que ver muchas veces también con ese yo burlón. Llegamos a ser tan crueles que a veces no nos medimos en las consecuencias y lastimamos a las personas, pero esa raíz precisamente de cuando surge el yo burlón. En las escuelas principalmente, claro, eso derivado, ¿verdad?, de la falsa personalidad que vamos generando, se nos va formando desde que somos pequeños. Esa falsa personalidad, como hemos comentado, se va creando a través de las creencias, de las costumbres, cuando nos identificamos también con algunos aspectos sociales, familiares. Todo eso nos va creando esa falsa personalidad y vamos imitando patrones. Esos patrones como tal, al imitarlos, nos volvemos títeres de las circunstancias, de las personas, de las ocasiones, y hace que nos comportemos de una forma que no es la correcta. Y eso nos trae como consecuencia que arrastremos a otras personas que a la larga vamos a terminar haciéndoles daño. Y es donde surge ese defecto psicológico llamado el yo burlón. Fíjense que comúnmente en las escuelas, yo creo que a todos nos pasa, a todos nos pasa, que estamos en la escuela y a lo mejor que porque el compañero es medio gordito, ya le pusimos X apodo. Que porque es flaquito también ya lo bautizamos. O que porque si tiene su cabello un poquito rebelde, pues ya le pusimos también el apodo.
Y curiosamente a veces no conocemos a los compañeros o a los amigos por su nombre, sino lo conocemos por el apodo. Es más, cuando nos llegamos a topar un poquito más grandes, por ejemplo cuando estamos ya jóvenes o personas adultas, y llegamos a encontrar el amigo que a lo mejor dejamos de ver hace muchos años, empieza una conversación, y en esa conversación nos acordamos de todas las travesuras que hacíamos, pero eso sí, cuando, oye, ¿te acuerdas de fulanito de tal? No, pues no me acuerdo. Sí, acuérdate el que le decían el pelos o le decían el X apodo, ¿no? Y es como empezamos a identificarlo. Pero eso es una forma de que fomentamos también ese agregado psicológico del yo burlón. Los yoes como tal son defectos que traen consigo que nosotros como seres humanos nos volvamos hasta cierto punto insensibles. Nos volvemos agresivos, ¿sí? Y trae consigo también un conflicto interno, porque realmente dejamos de ser nosotros. Y es donde viene también otro defecto psicológico, que es el yo conflictivo. Fíjense, curiosamente, ¿quién de nosotros no nos llegamos a tener como vecinos, como conocidos, compañeros de trabajo, que decimos, es que es muy conflictivo, ¿no? Conflictivo, o es como dice vulgarmente dentro del léxico mexicano, es muy metiche, ¿no? Pero bueno, pero eso no quiere decir que el hecho de catalogar a una persona, nosotros tengamos que estar haciendo exactamente lo mismo. Diría el gran maestro iluminado Saint Germain: yo haré que vean los errores en los demás, pero no para que los critiquen, sino para que no los cometamos. Entonces, en ese tipo de situaciones es cuando viene esa situación donde encontramos el yo conflictivo. El yo conflictivo que interviene en cualquier tipo de acción. El que le gusta, dicen vulgarmente, meterse en los problemas ajenos. A lo mejor de una insignificancia hacemos un vaso, bueno, de un vasito hacemos una tormenta, sobre todo cuando hablamos del yo conflictivo. ¿Por qué? Porque cuando nos topamos con personas, incluso a veces también nos llegamos a ser muy conflictivos nosotros, Bueno, fíjense, hablamos con algunas ocasiones anteriores que ese yo conflictivo se presenta o se manifiesta sobre todo en algunas situaciones que yo creo que cualquiera los hemos experimentado. Por ejemplo, cuando nos topamos en el clásico que queremos solucionar la vida de todos los demás, y eso lo hemos tocado en los programas, que nos sentimos expertos en solucionar las vidas ajenas, pero nuestra vida está de cabeza. E inconscientemente nos volvemos una persona conflictiva. ¿Por qué? Porque del momento que queremos intervenir en una vida que obviamente es totalmente ajena a nuestra propia vida, ¿sí?, influimos o afectamos tanto a la persona que eso nos trae a la larga problemas. Porque es que porque tú me dijiste que hiciera eso, va y lo hace. Claro, que no es justificación, Pero cuando es ese tipo de situaciones, es que tú me dijiste que lo hiciera, nosotros somos parte de ese conflicto, porque lejos de ayudar, agravamos más la situación. ¿Y por qué digo eso? Bueno, por la simple y sencilla razón de que, como les digo, cuando nos sentimos expertos en la solución de vidas ajenas y nuestra vida está de cabeza, pues obviamente nos volvemos parte de un problema, porque lejos de ayudar, contribuimos a que la situación se empeore. Es tan fácil y sencillo. Mire, pongamos un ejemplo mejor un poquito absurdo. Es como aquella persona que a lo mejor está tratando de arreglar su carro. Y fíjense que curiosamente luego están algunas películas cómicas que le llegan a pasar, mira, muévele aquí, o le falla esto. Y obviamente por hacerle el caso a la persona que se siente el experto en la reparación del vehículo, termina metiendo los dos manos al motor y terminan empeorando el vehículo.
Al rato ya ni el vehículo arranca, ya hasta el motor ya no sirve. Total que terminamos volviendo una situación mucho mayor, precisamente a raíz de que nos sentimos expertos en solucionar la vida de los demás. Pero eso tiene que ver precisamente con la figura llamada el yo conflictivo. Fíjense curiosamente cómo hay muchas otras figuras de efectos psicológicos que son parte de la ira y que nosotros mismos no conocíamos que existían. O a lo mejor de otra manera los llegamos a expresar, pero no los notamos. Porque estamos tan identificados con ellos, los hacemos parte de nuestra personalidad, de tal forma que los llegamos a sentir como si fuera nuestra propia personalidad, pero la realidad es que no es así. Nos volvemos esclavos y títeres de los agregados psicológicos. Bueno, también vamos a encontrar otra figura llamado lo que es el yo caprichoso. ¿Vale? Y el caprichoso dice, aquel que se obstina en tener algo, dice, es que esto es mío, o es que esto yo lo tengo que hacer porque es que esto me pertenece, o como dicen, o por simple berrinche, dice, es que esto es mío. Y lo hacemos como una parte como de aberración, que queremos decir, es que queremos poseer las cosas a como dé lugar. Dice, y esto es mío, yo lo tengo que hacer, pero no hablamos en el aspecto, bueno, que se concatena ahí un poquito con el orgullo. Pero principalmente es aquí como cuando hablamos del yo berrinchudo. La ira, el caprichoso. ¿Sí? Es que yo quiero, y a base de mis comportamientos, conductas, podríamos decir que también se va o se concatena un poquito con lo que es el chantaje, el yo chantajista, ¿no? Si se fijan, curiosamente, ahí se acumularon 3 defectos psicológicos: el yo caprichoso, el yo berrinchudo y algunos otros agregados psicológicos. Entonces, derivado de todo ello, vamos haciendo una red entretejida de agregados psicológicos. Y como les digo, de otra manera, eso inconscientemente lo traemos muy arraigado. Y es donde les digo que de otra manera el agregado psicológico llega a tener una voluntad propia, porque actúa de una forma contundente en nuestras vidas y sobre todo porque nosotros le damos esa fuerza, porque lo alimentamos, porque vivimos precisamente con la conciencia dormida. Nos desapartamos de la fuente divina que es el Creador y eso nos trae un conflicto interno. Como les digo, curiosamente el yo caprichoso lo encontramos comúnmente más en los niños. Pero eso también porque nosotros lo vamos fomentando. Porque repito, cuando nosotros vamos creando una falsa personalidad o somos parte de esa falsa personalidad, contribuimos a que el menor crezca en un ambiente, en unas circunstancias que nosotros creemos o consideramos que es la adecuada, es donde empezamos a ser parte de esa falsa personalidad que le vamos creando al niño. Y por obvias razones vamos creando un niño berrinchudo, caprichoso. Es cuando decían por ahí, ¿sí? Cuando casi como decían las mujeres, ni todo el amor ni todo el dinero, bueno, es un dicho mal dicho, ¿no? Pero bueno, también es igual a los niños, A los niños también ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo lo que ellos piden. Hay que saberlos empezar a educar, empezar a fomentar una educación fundamental en nuestras familias, en nuestras propias personas, para ir corrigiendo esas anomalías o esa falsa personalidad. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa, no me tardo mucho, ahorita seguimos hablando y les sigo comentando de más defectos psicológicos.
¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia, por favor. Aquí por Om Radio, donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana y todo en la vida llega a ti con facilidad, gozo y gloria. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. Om Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225 77 77 86. 2225 77 77 86. Psicológicos. Bueno, pues como se dan cuenta, hay una gama de agregados psicológicos inmensa. Fíjense que ahorita me llama mucho, me puse a pensar mucho en lo que es un agregado psicológico que es la crítica mordaz. Y es una crítica prácticamente, o lo que conocemos también como el yo criticón, que nos aferramos o empezamos a catalogar a las personas y de tal forma que las destruimos, hablamos del yo criticón en el aspecto de que juzgamos incluso a veces la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de comportarse que no es a nuestro agrado, es cuando empezamos a agredir verbalmente o empezamos a juzgar a las personas por su apariencia, por su físico. Y es donde incluso llega a haber un poquito de racismo también por la apariencia física o por el color de piel. Fíjense que hay una fábula que alguna vez escuché que hablaba precisamente de que a veces cómo eso nos afecta, ese grado psicológico, y cómo nosotros podemos de una otra manera aprender a dominar o a someter ese agregado psicológico. Aquí lo primordial o lo importante o lo más valioso de todo esto, sería que el agregado psicológico lo erradicáramos completamente de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a quitar ese defecto psicológico de nuestra vida, lo separamos fuera de nuestra esencia misma como seres humanos que somos, seríamos mejores personas, seríamos seres más amorosos, llenos de paz, de virtudes, de muchas cosas buenas. Pero desgraciadamente estamos a la inversa. Cuando nosotros llegamos a este plano físico, únicamente fuimos enviados con un 3% de conciencia. El otro 97% que digamos que estructura nuestra personalidad son defectos psicológicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ir erradicando poco a poco esos agregados psicológicos de nuestras vidas para que esa conciencia, esa integración con el todo, con el absoluto que es Dios, ¿sí?, actúe en nuestras vidas y obviamente podamos regresar a la fuente divina de donde realmente provenimos. Bueno, entonces regresando a lo de la fábula, decía ahí que en cierta ocasión se encontraba un discípulo con su maestro. Y en ese instante el discípulo le pregunta al maestro: Maestro,
¿Qué debo hacer para tratar de controlar o para quitar de mi vida este malestar que siento? Me molesta ver cómo una persona se expresa. No me gusta las injusticias. No me gusta como de momento que unas personas piensen diferentes que yo. Y el maestro le dice tranquilamente y sabiamente, se dice, bueno, pues aprende a vivir como las flores. Él le dice, vivir como las flores. ¿Y cómo es eso? Dice, ven. Lo lleva a un pequeño balconcito donde tenía unas flores y le dice, mira, observa estas flores. Ellas crecen con el abono que muchas veces la inmundicia, los residuos de algunos seres, bueno, de algunos organismos, perdón, de descomposición, que sirven como fertilizantes. Dice, mira, estas plantas, a pesar de la inmundicia que tiene encima y del amargo de la tierra, a pesar de que crecen en ese espacio, dan su mejor color, su mejor apariencia, su mejor belleza. No permiten que lo agrio de la tierra afecte su esencia misma. Toman solamente todo aquello que les es necesario para dar lo mejor de sí. Y le contesta, ¿es justo o es válido que te incomodes, que te acongojes por tus defectos, por tus errores? Pero no es justo, o hasta cierto punto no es bueno que los defectos de los demás te dañen. Los defectos de los demás son de ellos, y si no son tuyos, no te tienen por qué afectar. ¿Sí? Y sobre todo, aprendamos a dar siempre lo mejor de nosotros. Aprendamos a vivir como las flores, dar nuestro mejor aroma, nuestra mejor esencia, lo mejor de nosotros y sobre todo fomentar el amor hacia el prójimo como a nosotros mismos. De ahí que un determinado momento es una forma como nosotros, tomando en consideración esta fábula o como referencia, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a vivir de esa manera, vamos a ir empezando a erradicar poco a poco lo que son los agregados psicológicos de nuestras vidas. ¿Quién de nosotros también no nos hemos topado con el clásico yo contrincante? Aquel que no está de acuerdo en absolutamente nada y que siempre quiere tener la razón. Nos ha pasado, a nosotros, bueno, a mí en lo personal, también créame que aunque estemos dentro de un trabajo espiritual, créame que el trabajo es constante, es diario y todos sin excepción lo tenemos. ¿Sí? A mí me ha pasado y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa. El yo contrincante, que siempre debatimos o queremos tener la razón. Aquí hay un punto importante que tenemos que aprender a observar y es primordialmente el respeto. El respeto hacia los demás como a nosotros mismos. ¿Respeto en qué aspecto? En el modo de pensar, en el modo de actuar, en el modo de comportarse. Cuando nosotros aprendemos ese respeto, encontramos un equilibrio y una armonía en nuestras vidas. Es cierto, tú piensas de esta manera, a lo mejor no lo comparto, ¿sí? Pero lo respeto. Yo pienso de esta manera, a lo mejor tú tampoco lo compartes, ¿sí? Pero quiero que me respetes. Cuando entramos en ese equilibrio, ¿sí? Créame que nuestras vidas mejoran considerablemente. ¿De acuerdo? El yo competitivo. De estas figuras que les estoy comentando son ramificaciones o defectos psicológicos de la ira. Y viene a mi mente el yo competitivo. Algunos dirán, bueno, pues es que la competencia siempre es buena. Sí, claro. La competencia es buena siempre cuando sea para bien, para construir, más no para destruir. Esa es la gran diferencia entre una y otra.
¿sí? El yo competitivo, cuando hablamos de un defecto psicológico, se transforma en el hecho de decir que yo quiero, ¿sí?, dominar a mi contrincante, someterlo. Yo quiero pisotearlo con el fin de conseguir mi logro, que es obtener un reconocimiento. Y es donde también ese agregado psicológico del orgullo, donde queremos captar la atención, queremos ser el punto primordial de todo. Entonces es cuando nosotros vamos perdiendo, porque se va concatenando con el yo orgulloso. ¿Mm? Y es donde también entra el yo conturbado. ¿Y a qué será el yo conturbado? A veces por las palabras no las identificamos, pero ya cuando vamos explicando las características de cada grado psicológico, ya nos damos cuenta, sí, cierto, yo tengo eso. Y es el clásico que le gusta molestar o inquietar a los demás. Fíjense, y regresando un poquito al ejemplo de las escuelas. Cuando somos alumnos de unas escuelas, sobre todo estamos hablando del ciclo de la primaria a secundaria, y todo incluso parte de lo que son el bachillerato, el preparatoria y algunos primeros semestres de la universidad, encontramos ese defecto psicológico del yo conturbado, que nos gusta, que llega bueno, no todos, ¿verdad? Pero muchos llegan a molestar a otros. O el clásico fanfarrón que conocemos, que le gusta molestar a los demás, les gusta fomentar el bullying. Es una forma como nosotros vamos manifestando ese agregado psicológico. Y creamos o no, eso es parte de una ira. Entonces, estamos hablando ahorita de unas situaciones que son parte, hagan de cuenta que es como la raíz de un árbol, ¿sí?, donde ese tallo, pero obviamente no está en crecimiento, sino en decrecimiento, hacia abajo. En lugar de ir hacia arriba, que podemos decir que son las virtudes, ese va creciendo hacia abajo. Y hagan de cuenta que los agregados psicológicos son como las raíces principales. Pongan 7 raíces, que son las cabezas de legión, y de ahí se desprenden otras raícitas, así. Bueno, esas raíces son los defectos psicológicos. Y algunas otras puntitas que son los malos hábitos. Pero se preguntarán, bueno, a lo mejor sí, pues yo me empiezo ahorita a observar, empiezo a identificar que efectivamente yo tengo esos defectos psicológicos, que esto está muy arraigado en mi vida, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo yo realmente a erradicar eso de mi vida? Es donde viene la interrogante. Pues sí, se oye muy bonito y hablamos y decimos aquí, allá, pero yo, Juanito, yo, Pedrito, ¿cómo elimino eso de mi vida? ¿Cómo puedo yo quitar esos agregados para que pueda yo convertirme en mejor persona? Primero, punto número 1 es aceptar. Aceptar que vivimos en una situación donde estamos inmersos en un mundo de errores. Todos cometemos errores, todos tenemos fallas. Pero aquí lo importante como punto número 1 es, primero, aprender a aceptar que no somos perfectos en nada, que cometemos errores. Cuando nosotros empecemos a aceptar ese punto, le habremos dado el primer paso. Saber que nosotros estamos mal y que tenemos que empezar a corregir, porque todo, acuérdense que surge de un deseo. Ese deseo se manifiesta aquí adentro, se crea aquí en nuestras mentes, se vibra en nuestro corazón y se exterioriza o se materializa. Entonces todo va a partir de ese deseo de que primero de querer cambiar, aceptar que primero yo estoy mal, y ya sobre eso voy a ir empezar yo a trabajar. Bueno, una vez que ya acepté que cometo muchos errores, que tengo malos hábitos, en ese momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que empezar a hacer una autoobservación. ¿Y qué es una autoobservación? Primero, empezar a analizarme, observar mis conductas de comportamiento, empezar a observar
las decisiones o los puntos de vista que tomo sobre ciertas situaciones, ver qué resultado es el que me traen y empezar a calificarme yo mismo. Me trajeron un buen resultado, me trajeron un mal resultado, me trajo cosas buenas, me trajo cosas malas, ¿sí? Me causó alegría, me causó tristeza, me causó bienestar o me causó dolor. Cuando yo empiezo a hacer esa retrospectiva en mi vida, que de acuerdo a mis comportamientos, ¿sí?, me trae una consecuencia positiva o negativa, y empiezo yo a estudiar, a analizarlos, empezamos a dar el segundo paso. ¿Cómo es eso? Bueno, a lo mejor dice, bueno, yo no acostumbro a lavarme los dientes cada que me levanto. Eso es un mal hábito. O a lo mejor no me gusta tender mi cama. Eso es otro mal hábito. Es que ya me di cuenta que si no me lavo los dientes porque tengo el mal hábito de no querérmelos lavar, ¿sí?, me va a provocar primero un malestar bucal. Porque debido a la falta de higiene va a traer consigo, que se empiecen a formar algunas bacterias, algunos microorganismos que van a empezar a dañar mi dentadura. Por obvias razones, si yo no corrijo ese mal hábito, si ya me di cuenta que el hecho de que yo tenga el mal hábito de lavarme los dientes ya me trajo consigo una caries, un malestar mayor y ahora salto hasta que pierda mi muela, ¿sí?, esa fue la consecuencia por tener ese mal hábito. ¿Sí? Si ya estoy viendo que porque me gusta desvelarme viendo películas o viendo X programa y me levanto tarde al siguiente día y eso me impide llegar de forma puntual a mis citas y me cierra oportunidades de trabajo, es un mal hábito, y eso, en lugar de justificármelo enojándome, lo empiezo a corregir, empieza a cambiar nuestra vida. Entonces vamos a ir corrigiendo paso por paso y corrigiendo los malos hábitos. Y una vez que sea eso, vamos a empezar también a observar nuestro entorno, ¿sí?, para ver cuáles son las características y comportamientos que veo en los demás y que de una otra manera pueda yo analizar que me puedan estar o no afectando. Pero acuérdense que todo es en base primero a mi persona. ¿Sí? Y claro, practicar mucho la meditación, conectarse con esa parte interna de nuestro yo superior, porque es donde vamos a encontrar la verdadera sabiduría. ¿De acuerdo? Bueno, es una forma, como ahorita le estoy poniendo un ejemplo de cómo podemos empezar a trabajar dentro de nosotros. Bueno, vamos a encontrar también otro agregado psicológico que es el yo irrespetuoso. Híjole. Y eso tiene que ver también con las falsas personalidades, ¿eh? El yo irrespetuoso. Muchos de nosotros pensamos que el hecho de no hablarle de usted a una persona nos vuelve irrespetuosos. Pero no es el hecho si le hablamos en plural o en singular o de modo de usted o de tú. No es la forma como nos dirigimos a la persona, sino con el sentido o con la intención. ¿Bien? Porque puede ser también que sea una situación de miedos, de intimidación o de falta de confianza hacia nosotros mismos. El yo irrespetuoso no se traduce en que si hablemos de usted o de tú una persona, no. El yo irrespetuoso implica en que nosotros agredamos a la persona, que de otra manera la hagamos sentir mal, la hagamos sentir de una manera que como que desvalorizada. Eso sí es ser irrespetuoso. No por el hecho de decirle a usted o tú a una persona. No es simplemente la forma como nosotros nos dirigamos o con la intención, sea buena o sea mala. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a otra pequeña pausa, no me tarda mucho y ahorita continuamos.
¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia, por favor. Aquí por Om Radio, donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana y todo en la vida llega a ti con facilidad, gozo y gloria. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. Om Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225 77 77 86. 2225 77 77 86. Regreso y le mando un saludo a mi amigo Roy, me está escribiendo aquí en nuestro programa. Ahora nos acompaña, pero siempre le mando un saludo a Roy y claro a todas las personas que nos acompañan programa con programa, que les agradezco su finita atención. Bueno, pues ya entrando en tela de juicio, como diría, vamos a irnos adentrando un poquito más a lo que son algunos efectos psicológicos un poquito más intensos. ¿Por qué digo más intensos? Por la sencilla razón de que lo que implican. Vamos a encontrar, fíjense, el coraje. Dice, muchos de nosotros cuando topamos con circunstancias que nos parecen, experimentamos un coraje, un enojo así tremendo. Yo le decía el programa pasado a mi amiga Penélope, oye amiga, cuando la vez que hemos platicado tú y yo, hemos hecho el análisis de qué será más fácil que llegue hacia una persona o se proyecte más hacia una persona. ¿Una bendición o una maldición? Y pues hemos platicado, la realidad es que lo que llega más rápido a una persona siempre va a ser una maldición. Pero les voy a decir por qué. Porque nosotros, como personas, como humanidad, estamos demasiado inmersos o sumergidos en todo lo que es el ego. Entonces hagan de cuenta, fíjense, si somos un 3% de conciencia o de luz, ¿sí?, que compone nuestra personalidad, ahora imaginemos que el otro 97% son de grados psicológicos. Imagínense la densidad de energía que se condensa dentro de nosotros. Entonces se vuelve como una olla express, porque es un cúmulo de agregados psicológicos, ¿sí?, de defectos ahí, de mala energía, que se condensa de tal forma que, como digo, se vuelve como una olla de presión. Vaya, no sé si alguna vez han visto cómo explota una olla de presión, pero cuando se llega a abrir así, o existe demasiada presión de lo que está en cocción, explota. Hagan de cuenta que eso es lo que pasa también en nuestras vidas. Cuando hablamos de un enojo, de una situación de estar irritados, es tanto nuestra mala energía que sale proyectada con una fuerza tremenda, ¿sí?, porque es lo que tenemos más condensado en nuestras vidas. No es lo mismo, por ejemplo, que echen, digamos, en un recipiente 3 litros de agua limpia, ¿verdad?, a que lo echen, por ejemplo, en un jarrito así, que le echen una carga exorbitante de agua en un recipiente cuya resistencia no es la adecuada, se va a reventar. Entonces por eso es que en un determinado momento sale con mucho mayor fuerza una maldición que una bendición. Pero igual como sale, igual regresa. De ese coraje también se surge otra figura, otro defecto psicológico, que es el yo criminal. Fíjense cómo, por ejemplo, cómo se va intensificando todo esto. Porque surge el yo criminal. Ese yo criminal, ya estamos hablando que es el que se conoce ya como un asesino. Una persona ya con el sitio de querer privar la vida a alguien. Que tiene que ver una ira. Pero ya es cuando esa energía
cuando ese coraje, cuando esa situación, cuando ese agregado psicológico está muy arraigado en nuestra personalidad. Es como les digo, el agregado psicológico llega a tener una voluntad propia y somete a nuestra voluntad de nuestro ser, la voluntad de nuestro ser, que en este caso sería la esencia divina. O sea, es tanta la densidad que nos ocupa, son tantos los velos de Isi que nos ciega. Es cuando hablamos que entra el yo criminal. Y derivado de eso, también encontramos otro agregado psicológico, otro defecto, que es la crueldad, el yo cruel. Acuérdense que la crueldad no solamente se traduce en el aspecto de agresión física, sino también puede ser psicológica y emocional. Dice por ahí un dicho, muy bien dicho, a veces hieren más las palabras que los golpes. Pero esa crueldad también se traduce con los niños, y lo repito, pero nosotros somos parte de esa situación que vamos fomentando en las nuevas generaciones, cuando hablamos del yo cruel. Porque como los niños ven que nosotros hacemos bullying, que nosotros nos burlamos de otras personas, que los criticamos, ellos lo absorben y lo repiten. O cuando nosotros existe esa discriminación, fíjense, entra la discriminación y empezamos a vernos feo. Es que tú eres güerito, es que tú eres morenito, es que tú eres pobre y yo soy rico. Y empieza a haber esa discriminación y empezamos a fomentar el yo cruel. Dejamos de ser nosotros mismos. Y nos volvemos títeres. ¿Títeres de quién? Del ego. Ese ego que conocemos también como el Satán que vive en nuestra mente. Es cuando hablamos, y les ponía yo el ejemplo en veces pasadas, que es como cuando estamos en una partida de ajedrez. Nuestro gran oponente siempre va a ser el ego. Y él nos va a plantear el juego de tal manera que nosotros caigamos en su juego y nos perdamos. Y por lo tanto se nos dificulte volver a regresar a nuestra fuente divina. Pero por algo también lo llaman el gran probador, porque se vuelve nuestro maestro. Y esos obstáculos que nos pone es precisamente para que nosotros los vayamos puliendo, para que nos demos cuenta y los vayamos separando de nuestras vidas. Bueno, pues precisamente yo les puedo decir que dentro de esa partida de ajedrez, nuestro gran oponente que está sentado en el otro lado del tablero, él juega con las fichas negras y yo con las fichas blancas. Es decir, esas fichas como tal son exactamente las mismas. Aquí la diferencia cambia únicamente el color y la forma como va a jugar cada quien. En ese instante, como les digo, a lo mejor el ego me va a distraer atacando a mi reina, pero voy a empezar a descuidar a mi rey, que en este caso es mi corazón. Si yo le pongo demasiada atención porque me está confundiendo, y estoy hablando, por ejemplo, cuando hablamos del yo crueldad o el yo cólera, ¿sí? Si él me come mi reina, va a provocar él que yo me enoje, que venga esa cólera, ese deseo de quererme desquitar, que es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nos pone pruebas de tal forma que nosotros caigamos en su juego, ¿sí? Nos está distrayendo con que nos va a comer nuestra reina y sin querer nos quiere dar jaque por el otro lado, porque estamos cuidando a nuestro rey. Hagan de cuenta que es lo que nos pasa en nuestras vidas. Le damos demasiada importancia al qué dirán, al qué van a pensar, cómo van a tratar, porque vivimos de esos agregados psicológicos, por ejemplo, cuando hablamos de la crueldad o incluso de la misma calumnia, porque estamos mal educados de esa forma, como seres humanos, como personas, y dejamos de ser nosotros mismos. Entonces el ego es cuando se empieza a ganar la partida. Nos empieza a ganar la partida de tal modo que nosotros nos perdemos y nos empieza a poner en jaque. Y es cuando decimos, ¿por qué me pasa esto en mi vida? ¿Por qué me sucede todo lo malo? ¿Por qué de momento dejo de tener amigos? ¿Por qué la gente me empieza a ver con desconfianza? Pues hay que ver cómo estoy actuando. Aquello que me molesta tanto de las demás personas no es más que el reflejo de lo que yo tengo que sanar o trabajar en mi propia vida, de algo que yo no he podido solucionar, y eso me trae ese malestar
hacia mí misma, hacia mi misma persona. Pero es una situación que yo mismo estoy provocando, porque yo estoy poniendo las piedras. Porque mientras más le dé, más poder le dé al agregado psicológico, más me voy a perder como ser humano, como persona. Y va a entrar otra figura que es, por ejemplo, el discutidor, el yo discutidor, que no aceptamos, no respetamos. Diría por ahí un gran maestro, cuando hablamos demasiado, simplemente vamos a repetir palabras de algo que ya conocemos o ya sabemos. Más sin en cambio, cuando aprendemos a escuchar, ¿sí?, solamente en ese instante a lo mejor aprenderemos cosas nuevas y nos haremos más sabios. Recordemos que la verdadera sabiduría no la vamos a encontrar en las letras muertas, de textos solamente, sino dentro de nuestro corazón. Y para que eso surja dentro de nosotros, tenemos que ir eliminando cada agregado psicológico de nuestras vidas y los erradicando. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho su atención y que nos sigan acompañando más en más ediciones del programa Senderos de Luz. Ese es un servicio que hacemos para ayuda de todos ustedes. Y pues a nombre de mis compañeras que no pudieron acompañar el día de hoy, yo les doy las gracias y los espero en próximas ediciones, deseándoles que tengan un bonito fin de semana. Muy buenas tardes y gracias. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.